Muy buenas tardes a todos. Gracias por venir a la clase del día de hoy para demencias. El día de hoy en nuestro temario nos va a tocar analizar y ver toda la situación de la terminalidad o los cuidados paliativos en el deterioro cognitivo mayor. Aunque si bien esta clase pudiera extenderse hasta 3, 4 horas, hay diplomados de esto y demás, vamos a hablar puntualmente de aquello que usualmente aqueja a las familias y aqueja más a las medidas que se tiene que tomar por cualquier médico al momento de enfrentarse a ya hablar de un cuidado paliativo en la demencia o el deterioro cognitivo mayor. Mucho gusto, mi nombre es Karen Anaí Banda Flores, residente de cuarto año de geriatría. Cualquier pregunta que tengan o comentarios, siéntanse libres de darme su retroalimentación en cualquier momento para detener las diapositivas y comenzamos la discusión. Cualquier duda, bienvenida para que esto también sea una clase un poco más dinámica. Hablando un poquito o una introducción de por qué es tan importante conocer esto, hacia dónde vamos o por qué tenemos que verlo. Pues bueno, sabemos que según la Organización Mundial de la Salud está programado para en el año 2050 que los mayores de 60 años aumenten a ser aproximadamente 2.100 millones de personas alrededor del mundo y que aquellos que ya son mayores de 80 años se lleguen a triplicar hasta llegar a 426 millones de personas. Asimismo, de todas estas personas, sabemos que por la prevalencia y como va avanzando las enfermedades, las personas que tengan algún tipo de deterioro cognitivo alrededor del mundo aumentarán a casi 140, 139 millones para el año de 2050. Sabemos también o conoceremos que las enfermedades no transmisibles son aquellas que dan la mayor causa de muerte y discapacidad a nivel mundial. Y a partir de 2014 se diseñaron las acciones a seguir de manera más robusta para fortalecimiento de los cuidados paliativos como un parte de un tratamiento integral a lo largo de la vida, dejando muy en claro que, como ya todos podemos saber, pero siempre volver a recargar, esto no es solo cuando el paciente creemos que ya le quedan ciertos días, ciertas horas o meses, es parte de un tratamiento que se debe dar desde el inicio prácticamente de la enfermedad para poder tener una buena calidad de vida y una buena calidad posteriormente de muerte. Es importante conocer esto ya que, no sé si alcanzan a ver a mi cursor, si no lo alcanzan a ver, aquí está el puntero láser. En nuestra gráfica vemos en el eje de las X cómo se presentan los años y en el eje de las Y las personas que viven con demencia y que han tenido o necesitado cuidados paliativos. Vemos cómo la línea azul, a partir de 2020, pues estaban prácticamente iguales las líneas. Pero la línea azul, a partir del 2025, y esperamos que inicien o se mantengan aún más, son las pacientes que tienen demencia y cada vez más van requiriendo cuidados, aumento de cuidados paliativos en demencia y necesitan tener estos tipos de cuidados, ya que la población o las personas están más conocimiento de la enfermedad, saben qué les podemos ofrecer de mejor manera y se espera que vayan aumentando estos tipos de cuidados posteriormente. Entonces tenemos definiciones o cómo vamos a marcar el inicio o la necesidad de los cuidados paliativos para darle un punto tal vez a definir a esta situación. Primero que nada, pues sabemos que los cuidados paliativos son la asistencia activa y holística para todas las personas que van a tener algún sufrimiento grave relacionado con la salud. Esto por alguna enfermedad severa. Pueden ser pacientes que ya se acerquen a especialmente quienes están cerca del final de la vida, pero no solamente en ese momento. Y el objetivo siempre va a ser mejorar la calidad de vida, tanto de los pacientes como de la familia y de los cuidadores, que también eso iremos discutiendo durante toda la presentación. Van a haber puntos o criterios de terminalidad, si quieren ustedes verlos clínicos, por escalas y de manera legal para poder tener un poco más de confianza o tener asentado en pilares bastante robustos de dónde estamos partiendo para dar estos cuidados. En el Diario Oficial de la Federación tenemos estos criterios que salieron en 2018 para cómo dar los criterios de terminalidad
o iniciar cuidados paliativos y será un paciente que tenga deterioro cognitivo mayor, una clasificación FAST de 7 en adelante, que ahorita veremos la clasificación, que tenga alguna de las siguientes características, que va a ser la incapacidad para deambular, vestirse, bañarse, tener todas sus actividades básicas de la vida diaria prácticamente ya anuladas y presentar complicaciones médicas que van a ser las neumonías por respiración, lesiones por presión, ibus de repetición, la dificultad para la deglución de alimentos, también está el rehusarse a comer y de ser pacientes que ya sean portadores crónicos, por ejemplo, de sondas nasogástricas o de gastrostomía, que ya tengan también un deterioro del estado funcional. Esto por parte del pilar legal que podemos ver para cuáles son los criterios de paliatividad de un paciente. Hablando de la escala de GDC de Reisberg, tenemos que los pacientes a partir de un déficit cognitivo muy grave o el grado 7, esta puede estar creada más para pacientes con enfermedad de Alzheimer, pero también se puede extrapolar a otros deterioros cognitivos. Tenemos también la subclasificación por letras del 7A, 7B, 7C, donde el 7 totalmente se va a ver como la pérdida progresiva de todas las capacidades verbales y motoras de los pacientes y con signos neurológicos adjuntos. Empezando a ser un poco más finos, podremos ver que, por ejemplo, el 7A es incapaz de decir media docena de palabras, el 7C es la incapacidad de ambular sin ayuda, pérdida de la fuerza en el tronco, de sonreír, o hasta la pérdida de capacidad para mantener la cabeza erguida. Si lo quieren relacionar en alguna situación para saberlo un poquito más rápido, pues son los hitos del desarrollo prácticamente de aquí para arriba donde un niño en su momento, pues empieza a mantener este control cefálico, control de tronco, o empieza a tener la sonrisa social, deambular, hablar, etcétera, etcétera. Tenemos el SPIC, que esto es un instrumento para identificar a las personas más frágiles que tienen problemas de salud y que necesitan ayudas o cuidados también paliativos, que esto sería la manera clínica de analizar cómo podemos llegar a que un paciente ocupe cuidados paliativos. Serán personas que necesiten o individuos que tengan ingresos a urgencias no planeados o al hospital, que tienen una salud mala o se está deteriorando inminentemente, realmente nunca termina de recuperarse por completo o nunca presenta una mejoría durante el transcurso de la enfermedad, necesitan ayudas para sus cuidados, ha perdido una cantidad notable de peso o se ha mantenido por debajo del peso apropiado. Síntomas persistentes durante la mayor parte del tiempo a pesar de recibir un correcto tratamiento. Y que la misma persona o los familiares, muy importante este punto, sean los que inmediatamente pidan ya tener cuidados paliativos. Aquí se analiza por cada padecimiento que pudiera tener los pacientes, cómo los tendríamos que estar o qué es lo que deberíamos ver de manera más fina bajo este indicador. Los pacientes con deterioro cognitivo que sean incapaces para vestirse, caminar o comer sin ayuda, comen a beber menos o tienen dificultades para tragar, pérdida del control del esfínteres, pérdida de la capacidad de hablar, infecciones recurrentes. Que como ven, se está muy sobrepuesto con lo que ya vimos de lo que decía el Diario de la Federación. Sin embargo, pues son diferentes maneras de irlo viendo. Por parte de, muy bien, y ahora una escala que también nos pueda avalar el inicio de los cuidados de paliativos, pues tenemos en el ECPAL en su última versión de 2021, donde todos analizamos la pregunta sorpresa de si se sorprendería o no de que mi paciente o la persona muriera a lo largo del año siguiente. Un ECPAL positivo, una pregunta sorpresa que diga sí, perdón, un ECPAL positivo, o sea, sé que no me sorprendiera que mi paciente se fuera a fallecer en lo que sigue el siguiente año, pues ya vemos cuál de los siguientes criterios va a ir cumpliendo nuestro paciente y donde viene aquí en enfermedades avanzadas, pues podemos analizar que vienen las neurológicas o demencias. Esto, analizando que ya tiene un NECPAL positivo y cuáles de las siguientes rubros estarían tomados, pues podemos también tener un estado en función de qué tanto o dónde estamos parados hacia los últimos momentos de nuestro paciente teniendo como en estadio 1, que es la pregunta positiva, la pregunta sorpresa positiva, y dos o tres parámetros,
tendrán una mediana de vida de 38 meses y consecutivamente, si tienen de 3 a 4 parámetros, 17,2 meses. Y si tienen una pregunta, sorpresa positiva y de 5 a 6 parámetros, pues la mediana es de 3,6 meses. Esto analizando dónde estamos parados para también poderle dar ayuda a los familiares, este, poder tener una mejor comunicación con las familias y los cuidadores, porque recordemos que los cuidados paliativos no solo se van a enfocar en el paciente, aunque nuestra plática va muy enfocada al paciente en este momento, siempre recordar que es muy importante cómo tratamos a las familias o cómo vamos dando las noticias, porque nosotros vamos a hacer ese parteaguas también de cómo van a tomar ellos futuras decisiones cuando llegue a pasar algún padecimiento o se encuentren en un dilema médico con tal vez al principio fue su mamá y luego fue su papá, con algún otro familiar. Nosotros vamos a ser quien los ayude a tener una mejora o un deterioro a la postre en su vida. Oye, Nay, ahorita que estás presentando esto, ¿cuándo? Digo, creo que no hay cifras como para saber ahorita, o sea, publicadas de qué porcentaje de pacientes con demencia en terminalidad realmente están recibiendo cuidados paliativos, pero de lo que les ha tocado ver, o sea, tú ahorita o alguien quien quiera mencionar, o sea, en qué estadio, o sea, en qué fase o de NECPAL, ¿en qué momento creen que están mandando a los pacientes con demencia a recibir cuidados paliativos? De lo que leí para toda esta clase, la gran mayoría de los pacientes son referidos en el Bien tarde. estadio 3. Ujú. No sé si alguien iba a hablar y yo metí mi cuchara. ¿Alguien más iba a hablar? Perdón. Sí, aquí en el Zambrano decimos que generalmente pues es ya en el estadio 3, o sea, pues ya cuando el paciente está en etapa de último, en situación de últimos días. Sí, es que nos mata. Ajá, sí, es que Sí, tiene Sí, es que los más. sí, justo. la, Creo que alguien está hablando, pero está muy lejos y no lo escucho. Ya, sorry. Que creo que también es debido a lo que ya hemos comentado en situaciones anteriores con la doctora Carla, que hay un gran desconocimiento de lo que son los cuidados paliativos. Que ellos, o sea, la mayoría de las especialidades lo relacionan con terminalidad, cuidados al final de la vida, si es que en algún momento les cruza por la mente, pero no conocen cuidados paliativos desde que hay que mandarlos, desde etapas tempranas para manejar sintomatología y tratar a la familia, voluntades anticipadas y demás. Correcto. Y justamente mucho de lo que leí para esta clase hacían mucho las comparativas en los pacientes con algún deterioro cognitivo contra los pacientes de cáncer, que los pacientes de cáncer o con algún tipo de cáncer, perdón, que tienen enfermedad de algún tipo de neoplasia, la gran mayoría o el 70% ha recibido cuidados paliativos a lo largo de su enfermedad versus los pacientes con algún tipo de demencia, lo especifican más contra la demencia de Alzheimer que solo el 30% o 35% de los pacientes, esto en Reino Unido, llegan a recibir una atención especificada como cuidados paliativos. Ujú. Sí, digo, porque ya hay algunos tipos de neoplasias que te dicen, si ya sabes que tiene un cáncer con una alta probabilidad de mortalidad, por ejemplo, páncreas, o sea, se mandan a los pacientes desde, o sea, NCCN te dice, mándalos desde el diagnóstico. Digo, idealmente todos los cáncer, pero, o sea, por lo menos los de mal pronóstico, sí, mándalos desde el diagnóstico y pues con demencia no hacemos eso. Y Ujú. por ejemplo, este que mencionas ahorita, estadio 3 pues la mediana es de 3,6 meses. Eso como quiera a mí se me sigue siendo todavía en la actualidad, o sea, mucho tiempo para el tiempo que realmente los llegamos a recibir para ese tipo de atención. O sea, normalmente ya es incluso en episodios de agonía cuando ya recibes al paciente. Justamente. Muy bien, dale. Ujú. Esta diapo lamento que se haya movido también, pero es para también analizar por medio de clínica cuando los pacientes llegan a, perdón, cuando los pacientes, hablando de otra escala que podemos utilizar así como la FAST, pues está la escala del CDR para cómo están los pacientes cognitivamente y un estadio 3 ya también nos marcaría que el paciente está en una demencia bastante, deterioro cognitivo bastante avanzado y es momento de empezar esta adecuación a las medicinas, medicamentos o empezar a tener las discusiones con las familias sobre qué vamos a hacer a la postre. Que si bien sabemos que los pacientes no nos van a llegar en un estadio en el cual podemos ayudar en la gran mayoría o estamos ya ahora sí en situaciones de terminalidad,
Pues hay varios rubros que tenemos que ir cuidando o podemos ir ayudando a las familias y a los pacientes, iniciando por el tema del dolor. Este, el dolor severo se analiza antes del momento de la terminalidad, que es raramente un problema grave en las demencias avanzadas. Sin embargo, sabemos por múltiples estudios que los pacientes con deterioro cognitivo son los menos abordados y quienes se les ofrece de menor manera analgesia por cualquier situación versus aquella persona que sea neurotípica. Tenemos para las escalas en los pacientes, como ya vimos, entre más vaya avanzando su demencia y hemos conocido a través de este curso, pues van a tener menos convivencia con el ambiente, menos verbalización. Una de las escalas que personalmente me agrada más y es las que les presento es la escala del Pain Not, que es para dolor en demencias. Am, Perdón, es que acaban de... Ah, sí, Ale puso lo de ahorita de que se debiera interconsultar a paliativos desde el diagnóstico de un deterioro cognitivo en el chat. Como les comentaba, esta escala realmente no ocupamos ver al paciente o que nos verbalice aquello que está teniendo dolor, sino que vamos a analizar clínicamente la respiración del paciente, si llega a tener alguna vocalización. El doctor Escobedo pone en el chat que desde el diagnóstico de la de deterioro cognitivo a la muerte pueden pasar entre 6 y 7 años. Entonces sí habría mucho tiempo para poder ofrecer nuestras ayudas. La vocalización negativa, vemos la expresión facial del paciente, el lenguaje corporal que va este, a tener y la capacidad de alivio o que, por ejemplo, iniciando con esta, que puede ser la que tiene, a veces no está tan clara cuando vemos esta escala. La capacidad de alivio es aquella que cuando tenemos un paciente que empezamos a hablar con él, tiene contacto físico, aquellos quejidos o que pudimos ver anteriormente, totalmente se desvanecen. Y aquellos que no van a tener esta capacidad de alivio, pues se le va a ir sumando puntos. Por ejemplo, si no tiene consolación, se podría decir de otra palabra, le iremos agregando 2 puntos. Y así a cada una de lo que encontremos, si tiene respiraciones, laboriosas, si el paciente tiene quejidos o gritos, si vemos que tiene totalmente una cara de dolor o angustia, iremos, sumando progresivamente los puntos y es como una escala de dolor donde encontraremos que el 0 es el paciente no tiene dolor y llegar a los 10 puntos ya nos marca que es el dolor pues severo. ¿Qué haremos cuando pase estas situaciones o cómo se deberán de tratar? Bueno, según las diversas situaciones leídas y la escala de la OMS, se tratará como cualquier otro dolor que analicemos paciente por paciente qué es lo que le está pasando, si tal vez es un dolor por falta de movilidad, nada quita que puede seguir teniendo algún dolor abdominal, que pudiera ser un dolor tal vez por úlceras, lesiones por presión, e iremos conforme la escala analizando qué pacientes o cómo lo vamos a ir manejando. Esta es una escala que pues se le da como prioridad a ir por escalones, sin embargo, conocemos que dependiendo de los pacientes, pues hay escalones que tal vez no vayamos a utilizar o que ya nos han dicho que el medicamento al paciente no le funciona y nos iremos a otro tipo de medicamento con la información que nos dé la familia. Asimismo, si el dolor en el paciente es increíblemente importante y también eso le causa distrés a la familia, es otro rubro por el cual podremos utilizar tal vez medicamentos no más fuertes, pero de inicio más rápido que otros. ¿Qué es lo principal que le puede dar dolor a un paciente que ya va a estar pues inmovilidad, totalmente postrado, etcétera, etcétera? La inmovilidad misma y las lesiones por presión, que conocemos que pues van a ser de origen isquémico en la piel, en los tejidos subyacentes y se producen secundariamente a presión o fricción entre los tejidos planos. Y asimismo sabremos que hay estadios que van a doler más a aquellos en los cuales las úlceras, como por ejemplo un estadio 4, van a llegar a ser tan profundas que ya no van a tener terminaciones nerviosas y pudiera ser ese no el caso
que nuestro paciente le esté doliendo, específicamente esa lesión por presión, que es la más profunda. Sabemos que no todas las lesiones estarán en el mismo estadio, entonces se tendrá que valorar cuál va a ser lo que vamos a atender y siempre analizar la situación de si tiene cualquier dato de infección, eritema, dolor, calor, mal olor, sangrado o exudado purulento, para saber si posteriormente daremos o no tratamiento. ¿Cuál será el tratamiento primario? O pues la mejor medicina siempre va a ser la prevención. La movilización importante de los pacientes, que estén movilizando antes de estar acostados o sentados dentro de las posibilidades de los familiares, sin hacer que los familiares se sientan aturdidos por este, el constante, el constante regaño de que no los lleguen a movilizar. No le vamos a pedir a un señor que tiene 90 años y su cuidadora principal tiene 86 que lo tenga que mover ella sola porque no tiene mayor red de apoyo, que lo tenga que mover constantemente cada 2 horas a que esté sentado, a que esté acostado, versus vamos a lograr que podemos con ella. También utilizar el equipo adecuado para movilización, ver si tienen la capacidad de contratar a un rehabilitador para la movilización pasiva, que también lo mueva de posiciones, o la movilización con grúas en casa, de algunas grúas que el paciente puede estar acostado sobre su sábana y cuando se quiera mover a una silla o lo quieren mover a una silla, nada más se cuelga lo que es la sábana de la grúa para no tener más situaciones. Hablando específicamente del uso de antimicrobianos, que también es un punto de corte muchas veces, hasta para los mismos médicos, cuándo sí y cuándo no dar. Me agradó esta frase que viene en el Pocket de Dementia Care por Oxford, donde comentan, si un paciente o alguien es inevitablemente va a morir, los antibióticos no cumplen o no dan ningún propósito, a menos que estos estén dados para quitar algún síntoma de distrés por, si no es por esa situación, no formarán parte de que tengan un buen uso con nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que analizar al momento de dar medicamentos o dar, bueno, específicamente antibióticos? ¿Qué va a aliviar el síntoma o no? Si esto va a prolongar o no el proceso a morir. Si también va a aumentar la resistencia antimicrobiana de lo que tenga el paciente, si se puede sobrecargar o no el sistema de salud, ver también que va a haber es muy probable que va a haber una falla terapéutica, los efectos secundarios que pueda tener el medicamento, las preocupaciones de la familia, reforzar la comunicación muy importante siempre con nuestros familiares y muy importante, los deseos del paciente. Hay un estudio que estaba analizando sobre las decisiones anticipadas de los familiares o de los pacientes cuando están neurotípicos, donde firman y mencionan que ya no quieren tener manejos, de avanzados de la vía aérea, que no quieren prolongar su muerte, que conscientemente han escrito esas cosas. Pero aunque han descrito eso con sus familiares, nunca tuvieron la discusión o nunca se les presentó también la discusión de si ellos creen que un antibiótico es también prolongar la agonía del paciente, porque sabemos que pudiera aumentar la sobrevida o prolongar el proceso a morir, por lo cual también es muy importante poder aclarar esto con los familiares, que muchas veces no lo relacionan con que vaya a ser algo, medidas extra de salvamento, pero sí es algo que puede prolongar la agonía. Oye, Anaí, ¿pero qué síntomas te puede aliviar un antibiótico? Por ejemplo, si fuera una neumonía, podemos entrar en la disnea. Si fuera alguna IBU o alguna pielonefritis, podríamos estar analizando el dolor que da por la extensión de la cápsula renal o que pueda tener algunos síntomas de disconfort o ardor al orinar, por lo cual sí se da la indicación en estos momentos un paciente que ya no tiene buen control del dolor o está teniendo más quejidos o no está teniendo su basal que pudiera ser una basal más tranquila. Encontramos algún foco de tal vez de infecciones. Aquí es donde iniciamos
la prueba y error de dar 3 días de terapia. Si vemos que mejora el paciente, se pudiera continuar. Si no encontramos, o sea, el paciente tiene una neumonía sobreagregada, pero no trae disnea o no se analiza disnea, no se analiza dolor. Pacientes, por ejemplo, que han llegado mucho en el Zambrano, que llegan con un ego y un antibiograma porque venía en el paquete de salud digna, pero no trae ningún síntoma. Ahí es donde ya no se toca ni se agarra. ¿Vas a hablar más de antibióticos? Pensaba, no. Ok, bueno, si entonces si quieres dale y al final hacemos algunos comentarios. Sí. Hablando también de la alimentación e hidratación, que es algo que muchas veces pues tenemos estas mm, pláticas con los pacientes o con los familiares que les causa bastante distrés ver que su familiar está perdiendo de peso, que es lo esperado para algún deterioro cognitivo mayor, que están analizando que en las fases más, más avanzadas de la enfermedad ya no van a poder comer ni tomar agua. Hay muchos que optan por tener una sonda nasogástrica o una gastrostomía para poder comer. También en este libro de Dementia Care, a Practical Manual, mencionan que en algún momento cuando el paciente aún tiene buena deglución se puede realizar ciclos de 10 a 30 miligramos cada 24 horas de prednisona por 2 semanas y pudiera ayudarles a que inicien otra vez la alimentación. Sin embargo, hay que analizar de dónde viene que el paciente ya no pueda o no quiera comer. Si primero que nada son problemas en la deglución, pues podemos hacer primero medidas, no tan drásticas como una ni sonda nasogástrica ni gastrostomía, sino que cambien, si están alimentando al acostado, que sea sentado a 90 grados, que sea una dieta lenta, que cambien las consistencias, si eran muy líquidas, ahora sean a papilla o con espesores, que sean bocados pequeños, pero con mayor frecuencia en la alimentación y que las comidas, lo poquito que lleguen a comer, sean enriquecidas con proteínas de leche, con proteínas sin sabor. Esto más que nada, analizando y hablando con los familiares que la pérdida de peso inevitablemente va a seguir por la falta de movilidad, porque es algo esperado en la enfermedad, por la inflamación tan grande que tiene a nivel sistémico algún todo deterioro cognitivo, pero también esto da cierta paz de que están ayudando con la nutrición y están haciendo lo posible por mantener al paciente bien nutrido. Hablando de la gastrostomía en específico y por las guías de la ESPEN, sabemos que no existe evidencia concluyente para la gastrostomía, no aumenta la supervivencia, no disminuye ni la mortalidad, ni mejora los parámetros nutricionales, no mejora la funcionalidad, las situaciones conductuales y no reduce las úlceras por presión. Aún y a sabiendas de todo esto, también hay que tener en cuenta por los deseos de la familiar. Si nunca han hablado con el paciente y aunque nosotros ya intentamos hablar con ellos de esto, si aún así la familia siente que eso le va a ayudar al paciente, es una situación por la cual se pondría la gastrostomía en estos momentos. Pero clínicamente, bajo algún rubro, no hay pues un punto a favor de que se le ponga gastrostomía a aquellos pacientes con deterioro cognitivo mayor que les vaya a ayudar. Y también las recomendaciones de la gastrostomía por la American Geriatric Society es que no se recomiendan por la demencia avanzada. Es mejor tener directrices anticipadas, y que se plantee la alimentación cuando el paciente aún tiene, pues, conciencia de qué está pasando, o con los familiares desde mucho antes de que llegue a pasar esas situaciones de la falla en la deglución. Conocemos que casi no logramos tener ahí a los pacientes, pero se intenta. Utilizar mejor los espesantes y evaluar y tratar las causas que pudieran encontrarse para la pérdida de peso, aparte de la enfermedad, si algún medicamento le está dando náuseas, le está dando vómito, está haciendo que tenga saciamiento temprano, es mejor tratar de aliviar eso a llegar a el uso de una gastrostomía. No sé si iba a decir algo, doctora. Sí, pero no sé si esperarme al final. Pero mira, regrésate una. Las últimas guías ESPEN de hidratación y nutrición en demencia son del 2024.
igual para que lo tomes en cuenta porque veo tus referencias del 2006. Uy. Y yo aquí quisiera preguntar, o sea, porque esa guía en especial, digo, son como 50 hojas, no me acuerdo cuántas son, pero sí te marca recomendaciones específicas de nutrición en demencia y te marca específicamente cuándo es demencia avanzada. No sé si Servín anda por ahí. ¿Estás ahí, Servín? Sí, doctora, aquí estoy. Hola, buenas tardes. ¿Cuándo es demencia avanzada según GDS FAST? O sea, porque Pues, ahorita hablamos como de terminalidad, pero de hecho las guías ESPEN te mencionan que debe, o sea, que solamente se puede llegar a utilizar nutrición enteral en demencia leve y moderada, pero no en demencia avanzada. Entonces, a partir de un GDS que recomendarían las guías ya no tomar en cuenta la gastrostomía o nutrición parenteral. un KS6. A partir del GDS6, entonces por eso también ahorita digo, está ahí controversial desde cuándo referir a los pacientes a cuidados paliativos. Ya se fue Escobedo, pero ahorita si no, a ver si regresa para echarnos ese round. Pero sí, definitivamente no necesitan esperarse a que estén las 7 como para tocar este tema de la gastrostomía. Entonces nada, están ahí para que revises bien las guías ESPEN, porque las últimas son las del 2024 y sí cambian ahí un poquito de cosas, pero bueno, básicamente sí, eso ahí es lo mismo. Uy, gracias, doctora. Ahorita checo la actualización, perdónenme todos. Y pues sí, definitivamente no es, pues es difícil si te envían al paciente un mes antes que tú le estés hablando a la familia sobre que no le van a poner ya alimentación o que van a suspender la alimentación si el paciente ya no quiere comer, Ujú, pues con tan poquito tiempo de atención, ¿no? Si lo enviaran ustedes con otro paciente. Entonces, por eso esto se tiene que atender desde su geriatra de base que le esté atendiendo el tema de la demencia. ujú. No sé si decirle ahorita unas preguntas que tenía y esperaba que contestáramos el día de hoy, doctora. Creo que nos falta nada más como 10 slides más. Ah, ok. Ujú. Entonces, Pensé ahorita que le ya. doy Ah, ok. otras Ujú, dudas que sí me ujú, nacieron el día ujú. de hoy. Y analizar con los pacientes, con los familiares más que nada. Los familiares decidieron que tenemos que tener gastrostomía. El señor o la señora nunca nos dijo que no quería tenerlo. Hay que hablar de lo que sí puede ayudarnos y lo que no puede ayudarnos. Si pudiera ayudar en la necesidad o la situación de saciar, que el paciente tenga hambre, que el paciente pudiera llegar a tener sed, si prolonga si pudiera llegar a prolongar, y eso todo es potencialmente bueno. O sea, nada de esto es que sí vaya a funcionar, pero hablar también de lo malo, que va a tener mayor complicaciones, va a tener otra zona de inserción o de cuerpo extraño donde pudiera tener otra zona para infecciones que se va a, pudiera llegar a prolongar o a entorpecer o a que tenga una peor calidad de muerte. Y pues la pérdida de dignidad, muy importante de hablar de eso con los familiares, que es, sí lo puedo hacer, pero ¿qué nos lleva el que sí tengamos o ustedes quieran que pongamos una, alimentación no, oral, sino por otros medios? Y la desprescripción en la demencia avanzada, que aunque el día de hoy tendremos una magistral para estas situaciones, siempre recordar, porque también es otra parte donde muchas pueden tener opiniones encontradas. En el doctor Garfinkel, que es un doctor que posteriormente les voy a enseñar, hizo uno de los esquemas como más paso por paso de cómo prescribir medicamentos y no solo basado en lo que alguno pudiera llegar a creer. Da un ejemplo muy bueno en el cual dice, si un paciente presenta angina cuando camina, pero ya ellos están totalmente en cama, sabemos que a lo largo de su enfermedad solo tenía angina cuando caminaba, ¿por qué siguen teniendo hasta 3 medicamentos para prevenir una angina? Un paciente que le queremos prevenir una fractura por osteoporosis, yo sé que esto puede ser controversial, sigamos la clase, que puede tener una fractura por osteoporosis, que ya no camina, que está en cama todo el día, ¿es necesario que tenga un medicamento? ¿Aún tiene riesgo de caídas? Y bajo esto hicieron este algoritmo que dice The Good Palliative Geriatric Practice Algorithm, donde nos va llevando paso por paso a los médicos generales, a los geriatras y a aquellos que tienen tal vez alguna duda de medicamentos específicos, cuándo los quitamos y cuándo no. Donde tenemos que discutirlo con el paciente primero y, de ser posible, con el familiar.
puede que sí, puede que no, donde analizamos si hay un consenso y evidencia de que la medicación que estamos usando, en la dosis que estamos usando, le va a ayudar a nuestro paciente, partiendo del hecho también de, por la evidencia más cruda, si realmente está el grupo etario del paciente dentro de los, de los estudios que se han hecho, los papers, los research, de todo eso. No estamos seguros, la indicación es relevante o le puede ayudar aún al paciente según su nivel de habilidades. Sí tiene efectos adversos que pudieran ser mayores que los que tiene el paciente de beneficio. Ya tuvo un síntoma o signo adverso relacionado a este medicamento específicamente. ¿Hay algún otro medicamento superior que pudiéramos utilizar para quitar este? O si el paciente tiene, se puede modificar las dosis de lo que está teniendo, porque ya vimos que todo lo de arriba nos salió para continuar el diagrama. Podemos continuar con el mismo medicamento y la misma dosis o iniciar paulatinamente también con la reducción de dosis hasta llegar a un momento en el cual la podamos quitar. Y bajo este estudio se también menciona que los familiares que han tenido como contacto con este algoritmo tienen menos aprensión a quitar medicamentos que aprensión a continuarlos aunque se les dé otro comunicado por parte del doctor. Recordando que el paciente que ya va a tener sarcopenia, desnutrición, pues va a tener diferente metabolismo de los medicamentos, que la desprescripción no implica denegar medicamentos a los pacientes, sino retirar cuando va teniendo sentido ir retirando los medicamentos, como aquellos potencialmente dañinos, luego los innecesarios y después los que llegan a tener beneficios cuestionables en contextos específicos. Uno de los que son más, pues, importantes o más utilizados como ejemplo en beneficio cuestionable en contexto específico siempre han sido las estatinas. Y pues en conclusiones, para llevarnos a la casa y ahorita empezar a tener muchas preguntas, es que los criterios de terminalidad juegan un papel crucial para la adecuación de la intervención terapéutica, evitando tratamientos desproporcionados. Es fundamental guiarnos de algún principio bioético como la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y promoviendo siempre el bienestar y la dignidad del paciente. Los dilemas éticos que surgen al final de la vida requieren un enfoque sensible. Esto, aunque lo presentemos en clase o en PPTs, muchas veces no van a ser como una línea completa a seguir y está bien no tener siempre las respuestas, por lo cual hay que tomar en cuenta las opiniones de colegas, los familiares del paciente y demás, para tener un bienestar completo. La alimentación e hidratación puede no mejorar la calidad de vida, incluso va a prolongar el proceso de morir. El uso de los antibióticos y la desprescripción y tratamiento deben ser abordados desde una perspectiva ética que siempre priorice el confort del paciente. Y el tratamiento debe enfocarse más en el manejo de los síntomas y en la mejor calidad de vida. Y como siempre, una frase que me gusta mucho, por Cicely Saunders, es: usted importa por lo que es, usted importa hasta el último momento de su vida, y haremos todo lo que está a nuestro alcance, no solo para que muera de manera pacífica, sino también para que mientras viva, lo haga con dignidad. Muy bien, Anaí, gracias. Pues sí, se fue Escobedo, ya no regresó. Bueno, entonces vamos a ir viendo algunas preguntas y aclarando dudas. Primero, me gustaría que te regresaras hasta, creo que era lo de los antibióticos. Vicky, ¿andas por ahí? Sí, doctora, aquí estoy. ¿Qué opinas tú lo del alivio de los síntomas con los antibióticos? Esto es ahorita que mencionó Anaí. Pues sí, la verdad, en esta situación en específico pues sí me quedó un poco de duda. Digo, creo que a lo mejor y serían en patologías así como muy específicas el valorar usar o no antibiótico y pues sobre todo yo creo que también dependiendo del estadio, por ejemplo, si es un GDS7 y quizá el paciente ya está en agonía, pues ahí sí no, pues no utilizar antibiótico en este caso, ¿no?
O por ejemplo, no sé, o sea, sí me hizo lógica lo de la neumonía, pero pues la verdad es que no se me ocurren muchas otras situaciones. Ujú. Ok, Legaria, ¿qué opinas tú de lo de los síntomas y los antibióticos? Gracias, Vicky. Pues, ¿ahí me escuchó? Si te escuchas, pero te escucha doble. Como, ¿Quién está abriendo su micrófono también que ahí? se oye doble, ¿no? Ya, bueno, ya te silenciaste. Ya se escucha bien, no sé que a quién silenciaron o quién se sintió Aquí lo prendo. intimidado, pero se escuchó mejor. Ah, lo prendo este. Ajá, Ahí ya. ahí ya. Ahí me escuchan, perdón, problemas técnicos. A ver, déjale subo ya. Los antibióticos, híjole, como todo, yo creo que es riesgo-beneficio. Como tal, sabemos que el tema infeccioso en cuidados paliativos, pues no es como tal una ley que hay que empezar el antibiótico. Incluso hay artículos en los que se sugiere no iniciarlo y es válido también. Pero como decían en la presentación, si estamos viendo que el antibiótico puede ayudarnos a nivel de secreciones, a nivel de síntomas irritativos, por ejemplo, urinarios, disnea y demás, pues sí podríamos dar un esquema corto, pero siempre con la finalidad de que si con el primer antibiótico no hay una mejoría, ya no escalarlo y suspenderlo máximo a las 72 horas. Ujú. Sí, y es que yo, bueno, yo creo que ahorita no me han mencionado, pero también hay que ver qué episodio infeccioso es, Ujú. Ah, porque no sí. es lo mismo que sea la primera IBU, la primera neumonía, a que sea la sexta. O de que se esté bronco aspirando y esté recurrentemente llegando al hospital, ¿no? Sí. Ujú, así es. Entonces, Anaí, de qué mueren los pacientes con demencia? ¿Cuál es la principal causa de muerte de los pacientes con demencia? Este, alguna, usualmente alguna sepsis, por cualquier lado, tengo entendido. Pueden Ujú. regañarme. Pero, ¿y cuál es la infección más común que les puede dar? Ah, perdón, Ibu. Es Y No, neumonía por broncoaspiración. neumonía. Broncoaspiración. Moreira iba a decir algo. Sí, neumonías. Ujú. Y también me recordó eso de un paciente que era como su sexta internamiento por neumonía y ya le habían dado todos los esquemas posibles, ya lo habían cada vez escalado más y pues ya los cultivos salían resistentes a todos. Este, y pues sí, que el infectólogo decía, pues ahora que le doy, y era, bueno, pues ya más bien, Nada. más bien ya no le doy. Ok, sí, yo creo que lo principal es, o sea, ver qué tipo de neumonía va a tener o qué tipo de infección, o sea, cuidados paliativos también es de anticiparse, entonces necesitan ir conociendo a su paciente, ir sabiendo qué infección es la que más va a presentarse. Por ejemplo, si es un paciente que tiene mucha disfagia, probablemente ese paciente ya esté presentando neumonías por broncoaspiración, no hasta el GDS-7, o sea, probablemente ese paciente a lo mejor todavía sigue siendo GDS-6 y el paciente ya tiene episodios donde tiene disfagia orofaringia. Y entonces en este caso las infecciones empiezan aun cuando el paciente no tiene propiamente tal vez los criterios de terminalidad. Pero si Ujú. recordamos también los criterios de terminalidad, por lo menos los de SECPAL, sí te mencionan también que los episodios de infecciones también son un criterio para terminalidad en demencia. Entonces hay que considerar eso también, que si a lo mejor su paciente tiene una IBU y es un GDS-7 apenitas, y es el primero y a lo mejor sí tiene un dolor abdominal, mucha disuria, etcétera, pues puede ser válido iniciar el antibiótico, pero no como en el caso que ahorita comenta Moreira. Oye, el paciente lleva postrado ya 3 años, es su sexta neumonía por broncoaspiración y cada vez que entra al hospital está en el hospital y es todo o sea, pues un ciclo de antibiótico que el paciente lleva en el hospital, pues ahí probablemente sí ya no sea tan relevante el tema del antibiótico. Y por ejemplo, esto de los síntomas que comentaban, de los síntomas que se puede aliviar. Dice, con su paciente con ELA y 1000 neumonías. Sí, o sea, yo tuve un paciente con ELA con ventilador en su casa y de verdad, una vez cada 3 semanas tenía una neumonía, cada 3 semanas, o sea, y lo vi por muchos meses. Entonces, sí, o sea, se tiene que llegar a un consenso donde cuando ya se va a suspender el antibiótico o ni siquiera se va a considerar ofrecer. Ahora, ay, se me cortó mi idea que estaba mencionando. Aprovechando la cortada de idea, Sí. justo ahí me estaba quedando bastantes dudas porque, spoiler alert, para mi magistral va a ser de criterios de, o sea, cómo abordar la terminalidad en los pacientes con demencia, pero Ujú, también cómo abordar a las familias. ujú, Y hay
muchos estudios que ha estado viendo que las familias cuando piden ciertos antibióticos o demás, lo hacen más también por algún momento en la culpabilidad y les da como ansiedad no dárselo. No sé cómo usted maneje eso, doctora, qué es lo que más, entre todos los que pusimos, usar la gastrostomía, el antibiótico y demás, todo se conjuga a que a los pacientes o los familiares lo siguen dando más por el temor y la ansiedad de es que no estoy haciendo lo suficiente. Por eso yo digo, y regresando a lo mejor a la primera controversia que era cuándo enviar a los pacientes, o sea, si los envías 3 meses antes, a mí se me sigue siendo muy tarde, o sea, muy, muy tarde. Y aquí no hablamos de enviarlos, porque en realidad los cuidados paliativos los dan ustedes, o sea, los va a dar geriatría, los puede dar medicina interna, los puede dar medicina familiar, o sea, los cuidados paliativos los da quien sea. Es nada más un enfoque el que se le tiene que dar. Entonces, si tú vas hablando desde, si digamos que a lo mejor es tu paciente, tú lo diagnosticas con una demencia, tú lo empiezas a acompañar y como bien dijo Jorge, pues sí, el paciente puede ser que dure 6, 7 años desde el diagnóstico, digo, el promedio, si no mal recuerdo, pues era de 10 años, yo de demencias ya no sé, pero sí, digo, o sea, puede ser que el paciente dure mucho más tiempo. Entonces, si tú lo empiezas a ver desde un principio y tú eres un médico de cabecera y ya tienes confianza y ya vas haciendo una relación médico-paciente, es mucho más fácil que el paciente confíe en ti y te delegue a ti como esa decisión de, sabes que tú toma la decisión porque yo no la quiero tomar y es válido también decirle al paciente, usted no tiene que tomar la decisión porque ellos se van a sentir culpables de ellos decidir no alimentarlo, de ellos decidir no darle el antibiótico. Entonces tú tienes que ponerte como en tu postura de la recomendación médica es tal y esta es mi recomendación y yo como su médico que ya lo conozco y yo le recomendaría no dársela. Entonces la recomendación tiene que ser contundente de parte de ustedes y no así como que, oiga, ¿cómo ve? ¿Quiere ponerle o no la sonda? Pues no, o sea, si tú le preguntas así a un paciente, a un familiar, pues te va a decir, ay, yo tengo que decidir de no alimentarlo. O sea, imagínate esa carga de responsabilidad y por eso también creo que la referencia, si se hace referencia o hablar de estos temas más bien de cuidados paliativos, tienen que hacerse con el paciente cognitivamente todavía con capacidad de decisión, porque si no, el familiar, o sea, nunca se habló de este tema hasta que el paciente ya no tiene capacidad de decisión y entonces darle esa responsabilidad y sí esa culpa al familiar es bien fuerte porque va a decir, ay, yo decidí ya no darle el antibiótico, entonces se murió de esta neumonía por mi culpa porque ya había sobrevivido otras 5, ¿no? Dale. Ujú. Ay, que justo hablábamos ahorita de mi comentario, que no sé si fue muy precipitado, pues, pero justamente me refería al hecho de que en cuanto tú tienes un diagnóstico de demencia, deterioro cognitivo, que sabe que va a progresar, pues igual y no, o sea, no darle cuidados paliativos como tal de terminalidad y de final de la vida, pero Ujú. sí abordar este tema de las, ¿cómo se llama? Las voluntades anticipadas, que sé que en Nuevo León no están legalizadas, pero para la familia significan un mundo de diferencia. Y no sé si, por ejemplo, a ti, Doc, te hayan referido pacientes así de temprano, o sea, de que en cuanto le hacen el diagnóstico te los manden o te pregunten acerca de esto. No sé qué tanto se da. Fíjate que sí es más común ya que, por ejemplo, neuro ya los deriva. O sea, por lo Desde menos el neuro sí diagnóstico o ya moderado. moderado, o sea, ya desde moderado y donde ya los tratamientos pues no modifican como la enfermedad, digo, en realidad creo que nada modifica la enfermedad, pero sí donde ya ven que es más como un control sintomático y ya empiezan con temas de nutrición, o sea, desde que empiezan ya a broncoaspirarse a los pacientes, normalmente el neuro los manda. O sea, yo creo que, por ejemplo, geriatría, no viene al caso que geriatría interconsulte, por ejemplo, a algología y paliativos, o sea, alguien que no sea geriatra, o sea, tú no le vas a mandar, o sea, por ejemplo, a la doctora Gaby una neumonía por broncoaspiración de Sí, un paciente geriátrico con demencia, porque pues eso es tu chamba. O sea, en sí, es realidad la sí lo... competencia de geriatría, pero Ah, sí, justo creo que neuro es el mejor ejemplo, que es la otra especialidad que no está tan paliativizada. Ajá. ujú. Sí, 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 pero sí, sí, ya los mandan desde por lo menos moderado, porque tú tienes que empezar a abordar este tema anticipado con el paciente cuando ya se empieza, mínimo cuando se empieza a broncoaspirar o cuando ya empieza a requerir más asistencia para moverse de, oye, al rato van a requerir tal vez la grúa, al rato la cama, como ven, van, o sea, todo eso lo tienes que ir hablando desde antes. Y sí, o sea, yo no estaría de acuerdo con
por ejemplo, mandarlos, tal vez Neuro nos los va a mandar desde el diagnóstico de que, oye, es un paciente de 60 años, desde el diagnóstico, porque ahorita está súper bien, pero sí por lo menos ya cuando empiece con un deterioro en movilidad, empiecen a desnutrirse, empiecen con disfagia, o sea, desde ese momento no se esperen tanto, porque estos temas es mucho más fácil hablarlos cuando hay muy buena relación con la familia. Y te digo, si ellos te van a dar la responsabilidad a ti, y está bien, o sea, porque ellos no tienen que tomar siempre la decisión. Estamos muy acostumbrados a darles opciones a los pacientes y como que escojan, oiga, ¿quieres sonda gastrostomía? ¿Quieres sonda nasogástrica? ¿O no Sí, quiere nada? Entonces, pues no, no es de que quieran o no quieran, es tu evidencia es esta y la recomendación médica es esta. Entonces, dejemos de hacer medicina de complacencia y en realidad, pues la evidencia ahí está y la está presentando Anaí. sí, y el que sabe, pues es el médico, no el Pues familiar, sí, o ¿no? sea, y decirle, ¿sabes qué? Bueno, ahorita ya no le voy a dar antibiótico, le puedo aliviar. Ah, ya me acordé de mi idea cortada. O sea, esto de los síntomas que se pueden aliviar, por ejemplo, de neumonía, decían ahí. Bueno, la disnea, si te da la neumonía, te da disnea. Bueno, pero a lo mejor el paciente ya tiene otro manejo para disnea, pues con morfina, porque a lo mejor ya lo estábamos usando, o está con alguna otra medida para aliviar ese síntoma, o de la fiebre, o el dolor, etcétera y no requieres forzosamente un antibiótico. Por ejemplo, antes me contestaban mucho de que es que el antibiótico es para que no le dé fiebre al paciente. Oye, pero está con paracetamol y no le da fiebre. O sea, y tampoco le O estoy... con butiliocina para las secreciones, o con, sí, o sea, te puedes ayudar de otros fármacos. Ajá, o todavía sí se le puede nebulizar, etcétera. Entonces, antibiótico para aliviar algunos síntomas, pues sí está medio, o sea, que realmente alivies solo con un antibiótico. O sea, si yo no le doy nada más al paciente, le voy a quitar síntomas solo con el antibiótico, está bien, bien dudoso. Sí. Ujú, bien dudoso. Muy controversial. Y respecto a lo que preguntaba Sam de lo A la hibridación. de la debridación, sí, pues mira, fíjate que hace poquito mandé yo una de un paciente, de hecho Walter me acompañó a ver esa paciente, ya es una paciente con un GDS-7 y traía, haz de cuenta que un hematomita en el talón. Y o sea, se veía como un hematoma gordo, pero no sabemos si la paciente, o sea, dicen que se le hizo como por presión, entonces parecía por presión, pero aparte un hematoma porque la paciente tenía trombocitopenia. Y por ejemplo, Raúl fue y la abrió y la debridó y sacó de que nada más un coágulo de gelatina de sangre. O sea, sí era un hematoma slash úlcera por presión porque se hizo en esa parte y la paciente ahorita ya la pueden mover más, o sea, de cierta manera tiene más libertad la familia, descansaron de que ya se le quitó eso y se le puede estar curando, etcétera. Entonces yo creo que ahí también, pues tal vez el paciente no nos va a referir que le duele o no tienes tú un síntoma a paliar en particular, pero la preocupación de los familiares también sería un criterio para debridar. Por ejemplo, ese tipo de úlcera. Y digo, en este caso no fue una úlcera, fue como un hematoma gordito y tal cual sacaron, así Raúl sacó como pedazos del coágulo nada más de ahí y ya la paciente ahorita ya, pues digo, le va a cicatrizar porque no era una úlcera por presión profunda. Pero también respecto a las úlceras por presión en un paciente con demencia terminal, que es una úlcera grado 3 4 pues tu úlcera ya no va a cicatrizar. O sea, que no sea con la intención de quiero debridarlo para que cicatrice esa úlcera. Pues como que ya si tu paciente está malnutrido, empostrado, Le pues va a no va a hacer cicatrizar. le va a crecer el boquete, diría Moreira. ¿Qué, qué? Que Solo le va a escuché que crecer dijo el boquete. boquete, dice. Yo también a veces escuché boquete. Pero sí, no sé si tú, Sam, o sea, tenías como algún otro caso así como que te quedara duda de cuándo debridar o no. No, digo, creo que hay unos casos muy extremos en los que sí es más obvio que la decisión no es de ebriedad. Por ejemplo, en el metro que nos llegan pacientes con demencia muy avanzada que pesan 30 kilos y así no se mueve nada y pues sí, o sea, ya ni siquiera hay grasa, ¿no? O sea, va a seguir creciendo esa úlcera, no hay manera de que se recupere. Pero de repente llegan otros pacientes que a lo mejor no tienen tanto tiempo postrados o quizás es algo más transitorio el por qué les salió una úlcera. Y sobre todo me queda la duda en aquellos que sí están infectados, porque hay otros que pues están necrótico, pero no infectado. Pero me queda la duda, por ejemplo, en los que están infectados y, o sea, huele súper mal, mucha secreción. Ujú. Como que esos son en los que más tengo duda, porque pues es ambas cosas las que luego, por ejemplo, se hacen ahí en el hospital, de que bueno, está horrible y se le da antibiótico, pero también tenemos que debridar. O sea, las que están así de que, pues muy infectadas y así. Esas son las que en las que más tengo duda. Pues yo creo que sí, o sea, porque sobre todo sí le va a ayudar al paciente, o sea, bueno, es que depende también mucho del contexto,
o sea, a lo mejor nutricional y de movilidad, pero oye, si todavía es un paciente que tiene un poquito de reserva, pues yo creo que sí, sí valdría la pena. Digo, si sí le vas a dar todo el tratamiento completo, porque de qué sirve que tú lo estés con el antibiótico IV y lo tengas ahí internado 10 días, pero no se lo quieras debridar, pues entonces ahí te quedas como a medias. Sí, o sea, ser Entonces, coherente con todo. Sí, sí, es que ser coherente con te lo todo. O sea, ya si inyectan no lo... ujú. y ulcerados de todos lados y traen una infectada, pues dices, Sí, o sea, si tú ya sabes, oye, sabes que lo voy a, o sea, si le voy a pasar todo esto y la familia lo va a seguir sin moverlo y como quiera va a estar con un estado de nutrición muy malo en adelante, pues ya yo diría, pues ¿para qué? Pero hay que ser coherente con todo tu tratamiento. O sea, entonces tampoco escales tanto el antibiótico y pues sí las curaciones, o sea, sí, pero que todo sea como en la misma línea. Que si das un tratamiento y el otro no, pues entonces no te sirve de nada. Ujú. Sí, o sea, no hacerlo a medias, pues todo. Sí, no hacerlo a medias. Y Ujú, si no lo vas a hacer, pues nada más, entonces ya tampoco gastes recursos en mucho antibiótico, o sea, no le vas a dejar un meropenem IV, ujú. o sea, o dejarlo internado ahí 15 días. Ujú. ay, no. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, que eso luego nos genera mucha duda, es lo que dicen. Aquí. Sí, pues es que en realidad ahí no hay una respuesta que te diga de que sí, no, no a los pacientes, porque depende mucho del contexto de cada uno. Y a lo mejor, por ejemplo, esta señora que les estoy platicando, oye, a las hijas les daba mucho pendiente, como que, o sea, esas cosas que se reventara, que le doliera, dejaban de moverla, pero es una familia muy responsable que yo sé que esa úlcera no se va a volver a formar. O sea, que fue por un episodio único, como comentas, Sam, por alguna situación en particular. Y entonces esta señora, pues sí traía trombocitopenia, todavía no estaban muy educadas con lo de las úlceras, todavía le faltaba el colchón, bla, bla. Pero oye, ya se van a poner las pilas y ya le van a dar todo. Entonces yo sé que no se le va a volver a formar, entonces vale la pena que le quiten eso. Pero cuando no, pues sí tienes que No, y revisar cuando muy bien. sabes que se va a ir al asilo donde no lo cuidan, de donde viene, que va a seguir infectado otra vez, pues Ajá, sí, pues ahí sí ya no. O sea, entonces sí, por eso cada quien, o sea, o si ya se va con una familia a estar tirado en la misma posición nada más, pues tal vez ahí ya tampoco. En domicilio, cuando hay que debridar alguna, o sea, toma la decisión de si debridar alguna úlcera, ¿les llama a los de cirugía? ¿Alguien? Fíjate que, bueno, yo se las mando a Raúl porque como Raúl es podólogo y tiene todo su equipo de bisturí y todo eso, Raúl hace eso. Entonces, bueno, si Pero él tienen... también debrida, por ejemplo, en la espalda. Sí, también, ujú, o sacras o así. Mm. Digo, la verdad es que sí, eso lo podrían hacer, digo, yo creo que ustedes también nada más. Porque Por ejemplo, en yo no algún, tengo kit. sí, en Ujú. algún momento en el R1 me acuerdo que nos dio una clase la doctora Manzoni sobre heridas y me acuerdo que habló sobre la debridación y lo dijo así como que es que lo puede, o sea, sin miedo, o sea, no va a sangrar, Ujú. no sé qué, o sea, nos enseñó las heridas. igual en el Pero como metro. que, no sé. No, es que eso sí lo podemos hacer nosotros, o Sí, sea, lo hemos realmente sí. hecho ahí en el metro incluso. O sea, cuando Sí, los ya no los van a atender, de que, ay, no, los dejan al final porque pues sí. viejito ya se Pues va a es que morir. solo es quitar pellejo, pero siento que nosotros como que no estamos tan habituados al bisturí. Y por ejemplo, el Raúl, que es podólogo, pues como que él lo agarra sin problema y tiene todo el equipo bien y esterilizado y todo, entonces por eso. Nos gustan las manitas. Ajá, sí, pero no, o sea, eso lo pueden hacer ustedes. Digo, no es si Walter que estás en el ISSSTE, o sea, ustedes lo hacen ahí. Sí, la verdad es que es bastante común, justo como comentaban ahorita, lo de cuando cirugía, pues como que no los quiere ver ese tipo de interconsultas o así, justo por lo mismo de que si ya son adultos mayores, están en una fase terminal o así, es de que pues nosotros lo hacemos. Medicina interna sí, ahí en el ISSSTE sí se limita un poco a meterle mano a eso, pero cuando es de interna nos hablan a nosotros y en ocasiones sí se hace. Consulta geriatría para debilitar úlceras. Oye, Excelente. y o sea, es legal en cuanto al seguro, o sea, no te pueden, o sea, tipo de que te Pues es que es de preguntan de qué medicina haces como general eso. pediatra metiéndote ahí, no pasa nada. No. Pues digo, por ejemplo, si estás, Porque yo depende también del encantada, pero no contexto. sé si me vayan a regañar en algún momento. No, 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 o sea, si, bueno, si estás en el Zambrano, pues ya pide la interconsulta a Sí, cirugía, bueno, ¿verdad? No sí. es como que no tenga recurso, Sí, pero sí. si tu paciente, oye, a lo mejor fuiste a un domicilio súper lejos, donde no tienen, pues para pagarle como otro doctor o que vaya un cirujano, está en una zona rural y tú ya estás ahí, pues, o sea, si tuvieras el equipo, pues tú lo puedes hacer. Ok. Sí, no sé si alguien más se anime a hacer. La verdad es que a mí no me gusta, no me encanta, Sí. pero a ti sí te ha de gustar.
Le voy a después. hablar a Ale Entonces, yo, A mi porque a mí alma, no a mi me... alma quirúrgica sí le gusta. sí, sí, sí. No, Pues de digo, hecho de hay medicina general una, teníamos el estuche. sí, el estuche de disección y de Ujú. hecho hay ahí unos diplomados de curso de heridas, Claro, sí. de heridas y úlceras o algo Ujú. así, pero está padre. Ah, ¿cuál Sí lo quiero diplomado? tomar. ¿Han tomado? ¿Cuál El que diplomado? nos dejó la doctora Manzotti, Ay, no, que lo tomó Aníbal. ay, no, no sé cuál, lo voy Sí, a le voy a checar. preguntar. Sí, hay uno de CDMX. Ahorita creo que sí hay uno. Ujú. Sí, me encantan, sí lo voy a tomar para que me hablen. Ah, Ay, sí, conocen. Ajá, sí, no pónganlo, yo también estoy interesada. Mucha lesión por presión aquí. Sí, Muchas. mucha presión. Pero no debería, o sea, no no, debería. no La verdad es que yo he debería. tenido pacientes años y años y años. Ese paciente de Lela no tenía ni una úlcera por presión, ni una. Y tenía ELA con ventilador en su casa y no tenía ni una úlcera por Se presión. veía muy bien ese señor. No, yo Sí. creo que lo vemos sobre todo por el contexto, o sea, en el metro, pues, que son familias con escaso nivel educativo, que no tienen ni idea de cómo se forma, ni idea de cómo cuidarlo, ni, o sea, y la verdad es Sí. que llegan bien ulceradotes. Sí, pues bueno, ya vamos a desconectarnos para allá, irme para allá. Y igual y lo de la de prescripción, digo, hoy lo vamos a ver, por eso ya no toqué el tema, pero sí, buena clase en ahí. Thank you. Gracias por invitarme. Gracias a ustedes, buenas Ahorita personas. los veo. Bye.